Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy que vamos a hablar del tema seguridad. Esta clase es repetición de la dada el día jueves pasado a las 13 horas y los temas que vamos a tratar son los distintos tipos de software que hay dañinos y mal llamados virus. A veces virus es un tipo, malware es en realidad el nombre genérico, los peligros de internet y cómo prevenirnos con una seguridad informática adecuada. ¿Sí? Esos son los temas que vamos a tratar hoy y comenzamos con ver el tema de seguridad dentro de internet. La primera pregunta que nos salta, que muchas veces me hacen, es: ¿somos vigilados? En realidad nuestras computadoras, nuestros celulares nos están vigilando. ¿Es posible que a través de algún programa puedan ver la pantalla nuestra o puedan usar nuestra cámara para ver lo que nosotros estamos haciendo? La respuesta es sí, es posible. La respuesta es que esta posibilidad existe, que hay programas que nos pueden realizar ese tipo de vigilancia, y todo esto entra dentro de lo que se llaman los delitos cibernéticos. ¿Mm? Todos los delitos cibernéticos que están compuestos no solamente por software de tipo dañino, sino también otros tipos de delitos en los cuales a lo mejor no es el software, sino es lo que está entre la silla y el teclado lo que afecta. O sea, nosotros con nuestras acciones somos los que estamos ayudando a que el delito se produzca. En sí, un software dañino es el llamado malware, y toma muchas formas, muchos nombres distintos. El malware es un programa malicioso, diseñado para dañar o comprometer un ordenador, dispositivo o toda una red. Es cuando nos pueden llegar a hacer un ataque malicioso a un programa, a un sistema completo, a una red completa, o a lo mejor no nos hacen nada que notemos, sino simplemente que investigan qué es lo que está pasando en la red, investigan lo que nosotros usamos habitualmente, qué programas estamos usando, eh, pueden infectar a través de un usuario toda una red. El control remoto, el atacante a veces lo trata de tomar de nuestra computadora para usarlo en su provecho. ¿Mm? Usa una máquina infectada para poder enviar spam, por ejemplo, desde esa máquina a todos los contactos, o poder robar datos que sean sensibles, o bien a lo mejor hacen un ataque que, como que vamos a ver ahora en un ratito, que tratan de bloquear un sitio que ingresan todos al mismo tiempo, y bueno, el sitio puede quedar bloqueado. Ahora, como les decía, esto que está dentro de los códigos del computador, dentro de los códigos de los programas, recibe muchos nombres. ¿Sí? No es solamente un virus, puede ser un spyware, puede ser un phishing, puede haber muchos nombres distintos que trabajan todos como malware. Malware es el nombre genérico de todo software que hace daño. Virus es uno de los tipos de malware, hoy casi desaparecido. Otro que se llama worm o gusano, porque se reproduce. Hay otro que se llama troyano, porque es como el viejo caballo de Troya que se mete engañado diciendo que es otro programa. Hay otro que se llama ransomware, que bloquea el dispositivo, bloquea nuestra computadora, nuestros archivos y nos pide un rescate. O el spyware, que es capaz de reflejar cómo usamos el teclado o espiarnos en qué actividad estuvimos o nuestras contraseñas. Todos nosotros los llamamos los virus, pero son en realidad distintos tipos de malware. ¿Mm? Los virus se hicieron conocidos porque fueron los primeros. Hoy están casi desaparecidos y eran como virus orgánicos. Infectaban un sistema e incrustaban un código malicioso en un archivo, que era la víctima, y luego ese portador del virus contagiaba a otros, se multiplicaba, insertaban códigos maliciosos en todos los programas. No digo que dejaron de existir,
pero ya los virus propiamente dichos, como fuente de infección, tienen menos participación actualmente. Hay mucho más participación del gusano worm, que es el que se reproduce. El gusano worm se autorreplica, se propaga a través de las redes o de dispositivos y se oculta en la memoria RAM, es decir, en la memoria RAM, si recordamos, es la que arrancaba la computadora. Entonces, al ocultarse en la memoria RAM, trata de pasa desapercibido, pero ¿qué es lo que sucede? Que cada vez va haciendo más lento la computadora, cada vez más lenta, más lenta, más lenta, hasta que llega un momento que es terriblemente lenta y tenemos que tratar de deshacernos de ese worm o gusano. ¿De dónde sale? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde se contagia? Bueno, se contagia a través de un correo electrónico que nos llega. El usuario recibe un correo electrónico, a veces de un usuario desconocido, a veces con algún programa, lo ejecuta y ahí es donde se produce la infección. Hay muchos otros que se producen también infecciones por correo del usuario. El virus mismo, que la finalidad que tiene es hacer lento el equipo, corromper o eliminar datos. Había un virus cuando recién salieron, yo era chiquito, y a las 4 de la tarde tocaba una canción de Yuya. O sea, eso es lo que hacía el virus. Pero jorobaba, porque yo estaba haciendo cualquier trabajo y primero a las 4 de la tarde, después siempre había vivos que lo podían programar, lo podían modificar, entonces se autoejecutaba solo. Bueno, eso es lo que hace un virus, hacer cosas que nos molestan y hacen imposible trabajar normalmente. El troyano es un tipo de malware que aparece disfrazado de un software legítimo, ¿sí? Y pueden realizar cualquier acción para la cual ese troyano fue programado. Normalmente el troyano no se reproduce. El troyano vino en un correo electrónico que se generó o en archivos ejecutables. Los troyanos pueden venir en archivos .exe, son los ejecutables, y cuando hacemos doble clic en ese .exe, automáticamente el troyano se ejecuta. Cuando se ejecuta, nos genera un problema. A veces ese problema es que no podemos entrar a determinados archivos, a veces, o sea, alguna acción para la cual fue programado, o a veces hace que se resete el equipo, o que empiecen a aparecer determinadas pantallas, o que desaparezcan las pantallas, o que cambie el buscador al cual estamos habituados. Bueno, son todas formas en las cuales puede actuar. Y hay muchos otros tipos de troyanos que son los más peligrosos. Por ejemplo, el troyano keylogger es peligroso porque lo que hace es registrar los pulsos del teclado y se los envía al atacante. Entonces, detecta, por ejemplo, que nosotros estemos trabajando con una contraseña, detecta que estamos ingresando una contraseña y le envía esa contraseña al atacante. Entonces, a lo mejor le va a enviar al atacante la dirección de nuestro correo electrónico y lo que pusimos a continuación, que era la contraseña. De ahí nos pueden ingresar a nuestra cuenta de correo electrónico. Normalmente lo mismo, el keylogger, el password stealer, roba contraseñas de tipo de contraseñas de correo, contraseñas bancarias, cualquier tipo de contraseña, o sea, busca contraseñas de tipo bancarias y puede robarnos esos datos para que otra persona pueda acceder. También hay veces que detectan que haya puertas traseras. Puertas traseras se llaman a determinados puertos que tiene la computadora, que los dejan abiertos para que alguien pueda ingresar a través de ese puerto. Entonces ponen nuestra dirección de IP, se acuerdan la dirección de IP, dos puntos y la dirección de ese puerto y pueden ingresar directamente a nuestra computadora. ¿Qué tal? Y cuando ingresan a nuestra computadora nos pueden hacer cualquier cosa. Pueden hacer un robo de datos, pueden poner del asterisco, borrarnos todo. Hay muchos
tipos de troyanos que hacen eso, establece un proxy, que se llama un contacto entre víctima y el pirata. ¿Y qué hacen? Por ejemplo, ese proxy lo que puede hacer es o robarnos información, o cuando nosotros queremos entrar a una web determinada, a una página web, la redirige a otra que el pirata previamente estableció. Por ejemplo, una página de un banco, nosotros creemos que estamos en un banco y en realidad estamos en otro, ¿sí? O descargar otros tipos de malware, de programas troyanos, virus, cualquiera para infectar más la computadora. O programas de tipo adware, esos que les salen publicidades y empiezan a salir publicidades por todos lados. También un tipo de troyano que es bastante habitual es el bootnet. El bootnet es un troyano que lo que hace es crear una red zombie. ¿Sabe lo que es un zombie? Un tonto que lo único que hace es obedecer. ¿Y para qué lo usan a esto? Lo dejan ahí inactivo. El zombie está inactivo. Hasta que en un momento determinado lo usan. ¿Para qué lo usan? Para un ataque de DDoS, por ejemplo. ¿Qué es un ataque de DDoS? Un ataque de DDoS es Distributed Denial of Service. Es un ataque donde, por ejemplo, yo tengo, vamos a suponer, 10.000 computadoras que son zombies. Y les digo que a las 9 de la noche, en punto, todas entren a la página de Mercado Libre. ¿Se imaginan lo que pasa a esa hora si todas las computadoras de golpe entran a Mercado Libre? Y lo bloquean, lo tiran abajo. Entonces, esa es la forma en la cual crean un ataque TDOS. Ese ataque puede bloquear a alguien, a una empresa que vive de trabajar con internet. Entonces pueden tirar abajo o Telefónica o cualquier empresa que tiene que usar internet, sitios de compra, casinos en línea, en general empresas que dependen de la web. ¿Mm? Estos ataques se han dado y han atacado a grandes empresas y han producido grandes desastres. ¿Mm? También otro tipo de malware que puede llegar a utilizarse es el RAT, que es una herramienta administrativa remota. ¿Qué hace? Genera al pirata la posibilidad de acceder a nuestra computadora para manejarla directamente. Le permite a ese operador remoto hacer cualquier cosa en nuestra computadora. Es muy difícil de detectar, no se reproduce y normalmente estas herramientas las aplica algún pirata malintencionado a un equipamiento, a un sitio en especial. ¿Mm? Recuerdan que hace poco, por ejemplo, esto fue craqueado, fue ingresado a un sitio del gobierno donde sacaron todas las personas que durante la pandemia habían pedido asilo, bueno, había un montón de información que sacaron a migraciones que no estaba permitida. Esto a veces está contenido dentro de un software o una aplicación de tipo jarware o un craqueado que ustedes para ahorrar licencia bajan a veces, y esto es lo que provoca que la herramienta o cualquiera de los virus que antes estábamos diciendo se instalen. Supongo, yo estoy partiendo de la suposición que cuando vieron software habrán visto de qué se trataba el jarware y de qué eran los distintos tipos de craqueados y licencias. Supongo que eso lo doy por sabido, por eso no lo menciono. Cualquier duda me lo preguntan, porque es importante saber qué es el craqueado, qué es el software, qué es el jarware. ¿Mm? Bueno, ransomware. Este es complicado, es jodido, porque realmente yo he visto ataques y he sufrido un ataque de esto ahora justamente hace un año que me dejó tecleando, porque realmente
ataca al dispositivo y bloquea totalmente el uso y convierte a todos los archivos en archivos que están con una terminación especial, no se pueden usar, no se pueden abrir, no se pueden ver, y en algún lado sale un mensaje en el cual les dice que si ustedes pagan una determinada cantidad de dólares o bitcoin, van a recuperar la clave para tener todos esos archivos, ¿sí? Esto no se debe pagar. Lo que se debe tener es un plan de contingencia adecuado como para poder salvar esa situación, lo cual vamos a hablar sobre el final de esta clase. Porque no es conveniente hacer el pago, porque si pagamos estamos alimentando estas cuestiones de que nos puedan secuestrar la información en forma cada vez más habitual. ¿Mm? El rogueware es un malware que es complicado porque simula que es un antivirus. O sea, nosotros instalamos un antivirus, creemos que instalamos un antivirus y ahí está la imagen. Es un lobo con piel de cordero. ¿Mm? Nosotros creemos que se trata de un shareware que está ideal para solucionar los problemas, que está ideal para que nosotros podamos trabajar y podamos hacer la mejor solución, pero en realidad nos está infectando el dispositivo y nos está produciendo problemas que a veces son irrecuperables. ¿Mm? ¿Cómo me infecto? La pregunta es ¿cómo me infecto? Porque yo hasta ahora les dije de un montón de malware que nos podían llegar a producir daños en la computadora. Y me infecto cuando descargo programas de redes peer-to-peer. Peer-to-peer es par a par o punto a punto. Esto de bajar un programita o que me pasen un archivo y puede llegar a tener un virus. ¿Cómo? ¿Un amigo me puede pasar una fotografía y puede tener un virus? Y sí, puede tenerlo. Si su dispositivo está infectado, puede llegar a ponerme un virus. Si yo entro a una página web con contenido dudoso, ¿sí? Esas páginas web, ¿vieron? Esas que están pensando, esas páginas web que ustedes están pensando, sí, justo esas pueden ser complicadas. Y después me empezaron a aparecer, parece que eran chicas y chicos con mucho calor, porque estaban bastante libres de ropa y me aparecían, sí, bueno, pero alguna vez entré y se me instaló algún tipo de malware que ahora me salen páginas y páginas y páginas. Ojo, aplicaciones que no están actualizadas pueden ser un problema también. Yo tengo a lo mejor el Windows 10 sin las actualizaciones correspondientes. ¿Qué pasa? Que alguien encontró una falla en Windows 10 para poder filtrarse y tiene una falla de seguridad. ¿Qué hizo Microsoft? Rápidamente solucionó el problema y sacó una actualización. Pero yo no la instalé. Y si yo no la instalé, el malware va a aprovechar para instalarse él. Entonces tengo que tener las aplicaciones actualizadas, tengo que tener el Windows actualizado, los distintos programas que tengo en mi computadora, el software que tengo en mi equipo, tenerlo actualizado. Si me van a pasar un archivo de cracker, deben haber visto lo que era un cracker, un archivo de cracker. Si me van a pasar un archivo de cracker, que es bastante habitual, por favor que me lo pasen por mensajería instantánea. Esto es una opción que está. Mensajería instantánea no es solamente WhatsApp. Actualmente, o bien me lo pueden pasar a lo mejor por la mensajería de Facebook, los mensajes que se reciben de FB, Facebook, o mensajes que se puedan recibir de algún otro tipo de mensajería, que muchas páginas me dan la posibilidad de que yo pueda entrar a través de cualquiera de esas posibilidades. Por ejemplo, de Telegram,
Telegram es un programa similar a WhatsApp que cada vez está más instalado. Creo que muchos de ustedes ya los vi que están en Telegram. ¿Mm? Es medio alcahuete en ese sentido. Me dice enseguida quién de mis contactos ahora tiene Telegram. Pero Telegram yo creo que es superior a WhatsApp y puede llegar a ser muy útil porque es útil justamente para esto, para bajar software, para pasar cracker, para pasar correos sin tanto problema de virus, de malware. Los archivos que estén adjuntos a un correo, tengan cuidado. Si no saben quién les mandó el correo, no lo abran. Bórrenlo de inmediato. Esos archivos que dicen que parece que alguien se equivocó, mira la foto que me saqué, te la mando para que la veas. No lo abran. ¿Mm? Son virus, son malware, son peligrosos. Ojo con los dispositivos, pueden estar infectados. Todo esto es los peligros como para que yo me pueda llegar a infectar. ¿Mm? Hay sitios web que son fraudulentos, es que son idénticos a los legítimos, pero están infectados. Yo entro a esos sitios y sonamos. Inmediatamente me infecto. ¿Las redes sociales pueden producir infecciones? Sí, las redes sociales pueden producir infecciones. Por eso es importante tener un buen antivirus y que el cortafuegos esté activo. Yo creo que vieron en trabajos prácticos el tema del cortafuegos. Esto es importante que ustedes lo sepan hacer, no un programador, ustedes lo tienen que saber hacer, el firewall o cortafuegos, porque hay muchos programas que al instalarse automáticamente lo desactivan y después no lo vuelven a activar. Entonces yo tengo que saber tratar de activar el cortafuegos. Es una pavada, pero tengo que saber activarlo porque es una cuestión de sentido común que siempre el cortafuego o firewall esté activado. Es un antivirus que viene con Windows, ¿sí? Es propio de Windows y eso nos protege de la mayoría de los ataques maliciosos, pero tiene que estar activo. ¿Y por qué no va a estar activo? Porque hay veces que se bajan determinadas actualizaciones y para que esas actualizaciones puedan bajar bien es necesario desactivarlo, pero hay que acordarse después de activarlo de nuevo. Esos programas no siempre tienen el poder de activarlo de nuevo. Pueden desactivarlo, pero no pueden activarlo. Entonces uno tiene que saber cómo activarlo. Y también cómo desactivarlo porque hay veces que no se instala el programa si no lo desactivan previamente. ¿Sí? Es la forma en que nos podemos defender de los distintos programas que nos pueden hacer daño. ¿Mm? Entonces, cualquiera de estas cuestiones que no manejen, que no sepan, sépanlas porque van a necesitarlas para protegerse del malware. ¿Sí? Precaución y sentido común, nada más. No existe una única herramienta para defenderse. Instalación de un buen programa anti-malware, mantenerse actualizado en todos los diferentes software y el tema del firewall que esté activado. Y tener cuidado con los adjuntos, los correos, los enlaces, donde bajan un crack, cuál es la forma en instalar un programa porque yo quiero ver cómo lo soluciono, tratar de recurrir a los programas open source en el caso de que tenga que hacer algo. Necesito instalar Office. Bueno, vamos al programa de Office de open source. Fíjense que en la página de internet, en la página del aula virtual lo pusimos, cómo hacerlo. Se baja en 2 minutos y le soluciona todos los problemas que tenemos con el paquete Office. ¿Sí? Lo mismo para un montón de otras cosas. ¿Sí? Open Source da muchas soluciones a muchas utilidades, a muchas cuestiones que, bueno, no voy a abundar en este tema porque ya lo deben haber visto. Ciberdelitos. ¿Qué son los delitos informáticos? El malware, todo lo que estamos hablando, es uno de los delitos informáticos. Es el delito informático por excelencia, pero no es el único. El tema de los daños o modificación de programa
o sabotaje informático está considerado uno de los ciberdelitos, y el otro día me preguntaban si estaba penado por la ley. Sí, está penado por la ley, hay determinadas cuestiones, pero el tema es comprobarlo, el tema es denunciarlo. La ONU, las Naciones Unidas, reconoce determinados tipos de ciberdelitos que luego se traducen en las leyes que cada uno de los países tiene. Estos ciberdelitos están, por un lado, todos los que se utilizan a través de programas de tipo malware, pero también están otros, que son los fraudes cometidos mediante computadoras, que también se considera un ciberdelito, o la manipulación de datos de entrada donde se usan computadoras. También puede ser que la salida, por ejemplo, está considerado un ciberdelito hacer algún tipo de documento mediante una computadora. Eso también está considerado por la ley un ciberdelito. Acá están un poco la clasificación de esto que es una tabla de Naciones Unidas, que están los relacionados con la información, es decir, donde hay información poco fiable o una dispersión que sea inapropiada de la información y termina siendo nociva. Entonces, por ejemplo, se considera en este sentido un ciberdelito si hay robots que están mandando información falsa sobre las vacunas para dar un dato de actualidad. En determinados países esto está penado, y por ejemplo WhatsApp tiene que hacer el control de la información que circula a través de sus redes. Esto pasa en la India. La última modificación que hizo WhatsApp, que ustedes la deben haber visto, que ahora les aparece arriba un montón de cosas como para poder en un WhatsApp averiguar cuando hacen el envío de un dato o algo. Vieron que arriba desaparece una lupita, una búsqueda por internet, correo, etcétera. Está para que comprueben si la información que están mandando o reenviando es falsa o está dentro de internet comprobado. También los que son utilizando computadoras pero en una comunicación de tipo personal, digamos punto a punto, se produce algún tipo de daño, de estafa, por ejemplo el phishing, el cyberbullying, el sexting, el grooming, el power leveling. Todos esos se consideran también ciberdelitos. Los relacionados con compras, gestiones, envíos de documentos, por ejemplo, cuando a ustedes le dicen a lo mejor publicidades que son de tipo engañosa, o compras que le autorizan a hacer a una persona usando una tarjeta de crédito de otra, o a través de las tarjetas de crédito que le robaron por una compra que ustedes hicieron en internet. Todo eso se considera ciberdelito y tiene penas diferentes de otros tipos de pena. El problema es, ¿por qué viene esto? Si a ustedes, por ejemplo, le roban en la calle, vamos a suponer, le sustraen el celular sin que ustedes se den cuenta, ¿eso es un robo o es un hurto? ¿Saben la diferencia que hay entre robo y hurto? El espíritu de Raúl contesta. El hurto se ejerce sin ejercer violencia. En cambio, el robo se está ejerciendo una violencia. Cuando a mí me roban con las tarjetas de crédito, con los números de tarjeta de crédito, eso se consideraría un hurto y no se estaría ejerciendo violencia, por lo tanto tiene penas menores. Entonces, al estar clasificado como ciberdelito, entra dentro de otra calificación de delitos y puede llegar a tener penas mayores. Lo mismo la publicidad engañosa, lo mismo la violación de derechos de propiedad intelectual, robar algo a través de internet, todo eso
puede llegar a tener mayores penas, siempre y cuando sea considerado ciberdelito, que en la legislación argentina tenemos una ley que está bastante avanzada en ciertas cuestiones. También los relacionados con el funcionamiento de la red, cuando por ejemplo nos meten virus, nos meten o espionaje o nos están chusmeando, por eso nos están vigilando, están haciendo algún tipo de vigilancia en nuestra computadora, es un ciberdelito. Por eso cuando nosotros entramos a muchos programas, estamos habilitando a que la gente que hizo ese programa nos entre a vigilar y mande información. Y eso no lo estamos sabiendo. ¿Mm? También es ciberdelito las adicciones, o sea, están considerados dentro del Código Penal de los ciberdelitos todo lo que sea adicciones hechas a través de las computadoras. Las adicciones al juego compulsivo, sea juegos de azar o sea juegos de... Yo conocí una persona que era adicta compulsivamente a los juegos de guerra, pero estar 17, 18, 20 horas sin dormir jugando con juegos de guerra. Bueno, en ese caso hay acciones que se pueden llevar a cabo por parte de la familia, de distintas personas o asociaciones para poder solucionarlo. Un troyano no tan malo, el spyware. Bueno, eso de que no sea tan malo. Dentro de lo que hablamos recién, le di la clasificación general y ahora vamos a hablar de algunos en particular, entre ellos el spyware. Digo, no tan malo. No tan malo es relativo, porque el spyware lo que tiene es la función de recoger información y enviársela a alguien. Lo que yo les decía recién, le roba información a ustedes para mandársela al que lo instaló. Muchas veces estos programas que roban, lo que están haciendo es robarnos información sin que nos demos cuenta y se lo mandan a alguien y ustedes lo autorizaron. O sea, la persona que instaló el programa, cuando instaló dijo, admito que me puedan vigilar. Porque no se puso a leer todas las condiciones para la instalación. Entonces, esto es lo que provocó que puedan estar robándonos con nuestra autorización. Y es muy parecido a los que son los adware, que los adware supongo también los vieron, son programas que interactúan con el usuario a través de los toolbars o los pop-ups. ¿Vieron? Los toolbars son las barras que se ponen arriba, que dice, le estoy dando una barra adicional del navegador, va a tener una barra mágica para hacer tales y cuales cosas. Bueno, todas esas cosas son programas que en realidad nos están robando información. Lo mismo los pop-ups que nos ponen publicidad cada ratito, nos vuelven locos con publicidad, nos dicen que se nos ha acabado el antivirus y que tenemos 5 días para renovarlo, o que tenemos 3 virus en nuestra computadora si no ayudamos con lo que nos están ofreciendo. Bueno, todos esos son programas que provienen del spyware, de los adwares, que son programas que están apoyados por publicidad. O sea, nosotros cargamos un programa que nos ayuda, pero al mismo tiempo nos llenamos de publicidad que los terminamos sacando esos programas. Un ejemplo clásico que pasa con los celulares es cuando ustedes bajan un programa, por ejemplo, no sé si les ha pasado, que sirve para hacer un escaneo, programas de escáner. Creo que todos deben haber bajado algún apps para hacer escaneo, porque lo que hace el app para hacer escaneo, sacan una fotografía del documento que quieren escanear y la guarda mucho más liviana, mucho más limpia. La verdad que es bueno tener un programa de escáner, pero normalmente esos programas de escáner están soportados por publicidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Y el problema es que esos programas están continuamente mandándonos publicidad y nos vuelven locos. ¿Qué terminamos haciendo? Desinstalando el programa. Hasta que encontramos uno que tiene menos publicidad.
Estas cuestiones es muy importante saberlo, tenerlos en cuenta, porque después decimos, no sé por qué tengo tanta publicidad, no sé por qué me sale esto o se ha hecho tan lento. ¿Mm? Es por estas causas. Eh, Normalmente entraron a nuestros sitios, a nuestra computadora o a nuestro celular a través de esto, pero también puede entrar cuando visitamos sitios de internet que descargan el código malicioso, por ahí cuando tratamos de buscar algún programa freeware o tratamos de buscar algo en internet que queremos que nos ayude, bueno, nos termina cargando esa cuestión de espiarnos o mandarnos mucha publicidad. Y la información que nos saca a veces nos puede llegar a sacar contraseñas. Pero normalmente lo que nos están sacando, además de poder sacarnos contraseñas o nuestros correos electrónicos para mandarnos porquería en nuestro correo electrónico, nos pueden llegar a sacar la tarjeta de crédito, nos pueden sacar la cuenta del banco, pero hay veces que lo que hacen es ver qué nos interesa y a través de esto mandarnos después mail de publicidad o mostrarnos páginas de esos temas que nos interesan. ¿Mm? ¿Qué compras podemos hacer por internet? ¿No les pasó alguna vez que entraron a ver páginas de Filipinas o de, no sé, de la Polinesia y al rato estaban recibiendo ofertas de pasaje para ir a la Polinesia, ofertas de hoteles para alojarse en Polinesia, cómo alquilar un auto en la Polinesia? ¿Y cómo se enteraron que quería ir a la Polinesia? Por esto, porque yo tenía un montón de programas que seguramente informaron sobre todas esas cuestiones de la Polinesia. Lo que pasa es que estos programas vienen cargándose y yo tengo un síntoma de infección cuando ya no da más. O sea, hay búsquedas del navegador que se carga solo, las páginas se abren solas, me cambia el navegador, se pasa a un navegador que a mí no me interesa, cuando busco me aparece una página de Bing para darme respuestas que yo no quiero, cada vez la computadora anda más lenta, me pueden aparecer temas pornográficos o me aparecen pantallas que trato de eliminar y no me pueden ser eliminadas, me secuestran el escritorio, bueno, listo, la computadora se tornó una porquería, bueno, ahí ya estoy infectado hasta el caracú. De a poquito me infecté hasta no dar más. Otra forma en la cual se produce un ciberdelito que es muy habitual hoy en día es el phishing. El phishing es muy habitual y está en manos de un estafador o pescador que trata de engancharnos y sacarnos información personal y a veces nos saca realmente información en una forma, yo les diría, más personalizada. El pescador lo que hace es un ataque a veces a través de mail, manda un montón de mail y siempre alguno cae y lo responde. Ese Gil que cayó y lo respondió es el que puede llegar a ser estafado. ¿Mm? El estafador lo que va a hacer es buscar información que es confidencial, sea de nuestras contraseñas o nuestras tarjetas de crédito, y normalmente se vale de técnicas de ingeniería social. Se va a hacer pasar por alguien de confianza, ¿m? Lo que va a hacer es suplantación de identidad, va a decir que es nuestro oficial de cuenta del banco, y es muy probable que sea una persona real que exista, o sea, nosotros llamemos al banco, preguntemos por si existe la persona de nombre y apellido que nos está firmando y sea real, exista esa persona. Parece una comunicación electrónica oficial, pero en realidad no es así. Esto se produce, por ejemplo, ustedes reciben por ahí un mensaje donde les dice que la cuenta de Netflix ha sido temporalmente bloqueada. Así que por favor ingrese a tal lugar para que se confirmen sus datos y la cuenta se desbloquee. ¿Sí?
su cuenta ha sido temporalmente bloqueada. Ingrese a este enlace que tan gentilmente le damos para confirmar sus datos. Y ya le robaron la cuenta de Netflix. ¿Sí? La cuenta de Netflix, la cuenta de correo, la cuenta del banco. O sea, hay mucha gente que cae en esta cuenta, contesta y envía los datos. ¿Sí? Es así de sencillo. Lo hacen. Lo hacen. Les pueden decir a lo mejor, usted está debiéndonos la suma de tantos pesos. Estos mensajes yo los he recibido a veces en portugués, porque los virus no conocen de idioma. O ha sido usted sancionado con una multa por su vehículo, patente tal, y le dan la patente de su vehículo, porque tienen base de datos de sus vehículos. Evite ser sancionado, haga la presentación de la declaración jurada antes del vencimiento, haga doble clic aquí para cumplir con esta información, y cuando ustedes hacen clic, sonamos, mandan la información y peor todavía. Bueno, todas estas son formas que tiene el phishing. Y lo peor es que a lo mejor reciben un mail que parece de Gmail. Es totalmente cierto, la página pareciera que es de Gmail y en realidad es una página falsa. ¿Mm? Las páginas parecen totalmente ciertas, inclusive hasta parece que tuvieran seguridad, y de Netflix, de Disney, de Gmail, de cualquiera, y son páginas total y absolutamente falsas. Cuando ustedes hacen clic en esos lugares, en esos iconos que aparecen, ahí es donde el pescador obtuvo su presa, o sea, ustedes. ¿Sí? ¿Cómo protegerse? Bueno, para eso tenemos que ver los distintos no. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Nunca entregue datos y menos contraseñas por correo electrónico. Nunca hagan un clic en un correo electrónico que no saben de quién es. Verifiquen quién les mandó los correos. Verifiquen no que les parezca la dirección, no que aparezca el nombre de su amigo, sino que sepan que ese es el correo de su amigo. ¿Sí? Jamás un banco, una empresa, les va a pedir datos de la tarjeta de crédito o datos financieros. Jamás. Y si tienen dudas, concurran al banco, llamen por teléfono. Pero nunca hagan un clic en un enlace. Ojo, esto es válido también para un enlace que esté en un WhatsApp, en un Messenger, en Telegram, en Facebook, en cualquier red social. Aparte, es importante que cuando entren en una página verifiquen la dirección de correo, la dirección web, cómo está escrita, y en lo posible que cumpla con las normas de seguridad. Fíjense, que tenga la S. La S es lo que le da seguridad a un sitio. ¿Hay de los otros? Sí, hay de los otros. Fíjense que acá yo le muestro YouTube, que es un sitio seguro, tiene el candadito, y les muestro el sitio de la universidad, el de la Facultad de Ciencias Económicas, que no es un sitio seguro. Esto estoy peleando hace tiempo para que sea un sitio seguro, pero para eso hay que poner determinadas contraseñas y un software que no lo está poniendo la facultad y por eso no es un sitio seguro. Pero hay que tener en cuenta eso, que sea un sitio seguro. ¿Quién recibe, si recibí un mail de un phishing, qué hago? Ignoro, nunca responderlo, jamás responderlo. Si sospechan que ustedes son víctimas, cambiar las contraseñas y informar a la empresa o al banco para que ellos estén al tanto y puedan tomar las precauciones que corresponde. Y ojo, tengan en cuenta, yo hablé de empresa o banco, pero no solamente de los bancos vive el phishing. Vive de Mercado Libre, de Mercado Pago, de Facebook, de PayPal, de Netflix, de Disney, de todos, de todos.
Tengan cuidado con eso. El phishing no sabe de distintos idiomas, puede hablar cualquier idioma, utiliza imágenes de cualquier tipo de empresa, remite el nombre de la empresa y, como les decía recién, hasta de alguien que a lo mejor trabaja en esa empresa, lo falsifica y hasta puede decirle como gancho que utilizan regalos. Yo recibí no hace mucho uno que me decía: usted ha recibido de Mercado Libre una encomienda, cliqué aquí para confirmar la hora de entrega. Yo no había comprado nada, entonces no hice nada. ¿Mm? Ojo que eso está circulando y en nuestro país es terrible la cantidad que hay. ¿Cómo hacemos? Reforzar nuestro ordenador, nuestros datos confidenciales solamente en web seguras. Periódicamente revisen las cuentas por las dudas, que no le falte plata, que no le hayan sacado. Y ante la mínima duda, no se arriesguen, consulten. ¿Mm? Y sigan la evolución que tiene el malware. Sigan la evolución de los delitos. Cuando escuchen de un delito, presten atención. Si están hablando de robo de datos en el diario, si están hablando de robo de datos en la televisión, presten atención. ¿Qué pasó? ¿Cómo hicieron? Hay que prestar atención. Acá saqué una noticia que fue del 10 de julio del 2020, que Argentina está entre los países que más phishing recibe en el mundo, donde más piratas hay. Ahora, como les decía antes, no es el único crimen, hay otros crímenes que son igualmente peligrosos, aunque a lo mejor no se daña lo económico, sino hay otros tipos de daños. Por ejemplo, el acoso sexual a niñas, niños, adolescentes por medios virtuales. Eso es el grooming. Eso es el grooming. Y es tremendamente importante que se sepa. Prevenir el grooming. Ingresan de vuelta. Prevenir el grooming, los delitos sexuales contra menores en Internet. Si se trata de un chico, no hay que aceptar a desconocidos en redes sociales, no hay que dar datos personales, ante propuestas o preguntas extrañas, avisarle a un adulto. Si sos padre, navegá junto a tus hijos, hablales del grooming, que es bloquear el contenido no apto. Yo el otro día estaba en una conferencia y la consulta que hacían era muy sencilla. ¿Vos dejarías que tu hijo de 10 años cruce la avenida 9 de Julio solo? Y la ruta 3 dejaría que cruce. Y bueno, ¿y entonces por qué lo dejas con la computadora solo a la noche, navegando horas sin saber dónde está, sin poner la prevención o la protección parental? Bueno, esto es algo que no se tiene en consideración. El grooming es uno de los ciberdelitos que más abunda en las redes. Hay una asociación de grooming argentina que tiene sedes en todo el país, que está en todo el país y que uno puede hacer denuncias a toda esa red. Y como para que tengan idea, en Argentina 7 de cada 10 adultos desconocen este delito. A lo mejor ustedes desconocían que esto existía, que esto podía llegar a ser, que esto era realmente tan peligroso como parece ser o como por ahí lo vemos en alguna película. Lo es. Y el Senado de la Nación aprobó el día 13 de noviembre como el Día Nacional de Lucha contra el Grooming. Así que ustedes hablen de este tema ayuda. Ayuda y mucho. Bueno, ahora estamos haciendo el alto para poder ingresar mientras ven esta imagen que nos lleva a la parada para volver a ingresar al Zoom. Pero no es la única forma de delito el grooming, sino a través de las cuentas falsas, a través de todo lo falso que puede haber en Internet. Facebook, por ejemplo, estima que 116 millones de cuentas son falsas. ¿Sí? El 5% de los usuarios activos mensuales que se incorporan son falsos. De abril a septiembre del 2019 deshabilitó más de 3 millones de perfiles falsos Facebook. Está bien, tiene 2.300 millones. Twitter
tiene 20 millones de cuentas que son falsas. Twitter tiene muchas cuentas falsas porque lo usan para tuitear, para hacer aparecer una noticia. Hay veces que aparecen falsas noticias, uy, mirá qué apoyo que tiene esto en Twitter o aquello, y en realidad son falsos tuiteros que están haciendo circular una noticia que no es. ¿Mm? En Instagram se habla de 95 millones de cuentas falsas. WhatsApp tiene más control porque tiene que usar el teléfono, entonces detecta ahí nomás que la cuenta es falsa y evita que se cargue la cuenta. Pero no obstante hay cantidades y en determinados países, como les decía el caso de India y algunos otros países de Asia, WhatsApp ha tenido que intensificar los controles. El otro tema, además de las cuentas falsas, es la información que sea poco fiable. Por eso el caso que yo les decía, que Facebook, por ejemplo, o WhatsApp, tiene determinados controles sobre la información, Facebook también. Hay muchas redes que ya están incorporando formas de controlar que la información que circula no son fake news, es decir, no son noticias falsas. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de las fake news, noticias falsas? Bueno, esa es lo que hay que hacer es tratar de evitar la circulación de noticias falsas. La previsión es la mejor forma de hacerlo. Y existe toda una legislación contra el ciberdelito que la vamos a ver, les voy a mostrar un poco, no hoy, sino en una próxima clase, de todo lo que está protegido en la Argentina para salvaguardarnos de los delitos cometidos por sistemas o mediante la tecnología. Esto es importante porque forma parte de la seguridad informática que los profesionales en ciencias económicas tenemos que tener muy presente, porque somos responsables de esa parte, somos responsables de la seguridad informática de la organización. ¿Se acuerdan ustedes que dentro de los parámetros que decíamos era importantísimo que el contador, el licenciado en administración, el técnico, el responsable del área tenía que proteger a la empresa de todos los diferentes aspectos que hacían a sus sistemas de información? Entonces, proteger la integridad, privacidad y disponibilidad de los datos e información manejada por tecnología en las organizaciones es responsabilidad del profesional en ciencias económicas. También implica esto que verifique la autenticidad y control, que haga a la autenticidad y control. Esto es lo que hace la auditoría. Lamentablemente esto es poco consciente para el profesional en ciencias económicas, poco consciente en el sentido de que ni lo cobra, ni tampoco lo hace, lo cual tiene cierta peligrosidad, porque se supone que alguien lo hace, pero el profesional por ahí lo deja en manos de quien no debiera dejarlos. La ciberseguridad es responsabilidad de él y es el conjunto de conceptos, políticas, directrices, acciones, formación, metodología de gestión de riesgos, herramientas, prácticas idóneas, seguros y tecnologías necesarias para proteger los activos y los usuarios en el ciberespacio. ¿Sí? El concepto de ciberseguridad es muy amplio, es mucho más amplio. Es decir, que para el profesional de ciencias económicas, la responsabilidad de atender a todos los activos que tiene el ente comprende todos los datos, la información, el sistema informático, el hardware, y que todas las personas que están trabajando sobre ese sistema y sobre esas redes no puedan entrar y de cualquier manera perder alegremente la información. ¿Sí? Vamos a suponer que alguien con el no uso de la contraseña, porque no usaba la contraseña, permitió que
se pudiera fraguar o cambiar o modificar información del sistema. Claro, la responsabilidad puede ser del empleado. Fenómeno. Señor contador, señor licenciado en administración, ¿usted le hizo firmar al empleado que esas eran las políticas de la empresa y que la contraseña... No, yo le dijo, las palabras se las lleva el viento. El responsable es el profesional en ciencias económicas. Por suerte, los dueños de las empresas no están muy al tanto de eso, pero en algún momento puede estar al tanto. O si la cuestión es importante, un abogado puede decir, no, mire, acá el responsable fue el contador. Así que hayan robado ese dinero, el responsable cae en el contador, que tendría que haber controlado cómo se podía acceder a la información, que cualquiera podía entrar y con las contraseñas quedarse con todo. Bueno, el profesional responsable de esas áreas es el profesional en ciencias económicas, que va a ser el que va a controlar este círculo que está compuesto por el capital humano, el capital tecnológico y el capital organizacional. Como administrador, es una incumbencia profesional el controlar este círculo virtuoso y por lo tanto tiene que actuar en consecuencia. La seguridad es la integridad y privacidad de los datos e información. Fenómeno, tengo que guardar los datos que no me los puedan robar. Fenómeno, con contraseña. ¿Y cómo lo hago? Bueno, para eso tengo la ciberseguridad. Tengo todas las políticas, directrices, bla, 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 para poder hacerlo. ¿Y cuáles son los activos? Los activos son el hardware, el software, los datos, las redes, los sistemas. Todos esos son activos. Entonces, todo esto entra en la órbita del profesional en ciencias económicas, que tendrá que identificar los distintos riesgos que pueden existir, tiene que definir cuáles son las políticas de seguridad al más alto nivel por la dirección de la organización y tiene que comunicar esas políticas de seguridad a todo el personal. A todo el personal. La dirección y administración son los responsables. ¿Y esto qué incluye? Incluye los procesos, los sistemas, qué activos son tangibles e intangibles. O sea, el software es un activo intangible. El personal de la organización, cómo actúa, cómo no, cómo sus daños, cómo puede dañar a la organización. Todas esas cuestiones tienen que estar escritas y tiene que garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Cómo? Bueno, todas esas normas tendrían que estar escritas y tendrían que hacérselas firmar al empleado cuando entra a la organización. Cómo minimizar los riesgos, indica qué debe proteger, qué no debe proteger, qué controles hay que implementar, todas las instrucciones, los procedimientos, las medidas técnicas, organizativas. Y para esto está el manual de buenas prácticas. El manual de buenas prácticas debería estar junto con el contrato en el cual ingresa a la organización. ¿Sí? También los procedimientos de control. ¿Qué controlo? Y controlo el acceso físico y el acceso lógico. ¿Cualquier persona puede entrar a cualquier hora a la organización? ¿Cualquier persona puede hacer una copia de la llave y ingresar? No. ¿Y por qué entonces puede entrar a la computadora a lo mejor a cualquier hora y hacer lo que quiera? Procedimientos de gestión. El tema de qué usuarios pueden entrar y no pueden entrar, qué datos pueden ver y no pueden ver, ante un problema de seguridad que pasa. Veámoslo un poquito en detalle. ¿Qué serían las buenas prácticas? Bueno, está orientada al empleado. Y yo le hago un documento anexo. A ver, cuando te levantás de la computadora, si te vas al baño, poné la contraseña. Si vas a salir a almorzar, ponele la contraseña. La contraseña no puede estar al lado del monitor, no puede estar pegadita en un papel. Debes mantener todos los elementos tecnológicos en buen estado. No te pongas a comer un software arriba del teclado. No podés bajar el WhatsApp personal tuyo en la computadora.
No podés bajar las fotos de tu hijo en la computadora. Bueno, eso es lo que tiene que tener el manual de buenas prácticas. El de control de accesos debería decir quién puede entrar o cómo pueden entrar y qué tipo de controles voy a poner. Voy a poner barreras, voy a poner cámaras, alarmas, tarjeta, control biométrico, control de cerradura. ¿Cuáles van a ser los controles que voy a poner? ¿De qué manera? Los controles lógicos. ¿Qué voy a hacer? ¿Una contraseña que la sepa el empleado nada más? ¿O le voy a dar yo la contraseña para, por las dudas, que en algún momento el empleado no venga más y yo sepa la contraseña? ¿La puede cambiar el empleado? ¿Puedo bloquearlo yo? Bueno, ¿cómo es el manejo de las contraseñas? El tema de la gestión. ¿Quién le da una gestión de usuario, una contraseña, todos los usuarios, todos los roles? Bueno, ahí tengo que ver las diferencias entre usuarios y roles. ¿Todos los usuarios pueden tener todos los roles? No. Va a haber rol de vendedor, rol de esto, rol de lo otro, distintos tipos de roles, responsabilidades, accesos. Bueno, todos esos son manejos que yo puedo llegar a tener de acuerdo a cada uno de los empleados. Por eso los perfiles de acceso a la información van a variar de acuerdo a cada puesto de trabajo y eso lo tengo que tener también todo escrito, el perfil y el rol de cada uno de los usuarios. Lo mismo tengo que saber cómo clasifico la información, qué valor tiene la información, cuál es información crítica, cuál es información sensible, cuál es información confidencial, cuál es información interna. Todas esas clasificaciones tienen que estar establecidas para que sepan cómo clasificarlas, para que sepan cómo poder hacer esas diferentes valuaciones de la información por parte de los usuarios. ¿Y quién puede acceder a una información confidencial y quién no? Ante un incidente, ante una gestión de un incidente, ¿qué hay que hacer? ¿Salir gritando, apagar la computadora, avisarle a alguien? ¿A quién tengo que avisarle? ¿Tengo que escribirlo en un cuaderno? ¿Qué acción hago? ¿Apago todo y salgo corriendo y digo yo no fui? Bueno, todas estas cuestiones son necesarias tenerlas previamente establecidas. ¿Cuáles son las acciones que voy a realizar ante un problema? ¿Cómo se va a resguardar la información? El resguardo de información es la copia de todos los datos y la información para que en caso de una pérdida eventual de los mismos la podamos recuperar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese resguardo de información llamado backup? ¿Mediante qué medios yo voy a realizarlo? ¿Lo hago en un pendrive? ¿Lo hago en el mismo disco rígido, en otro disco rígido, en la nube? ¿Quién guarda esos elementos? ¿Cómo se van a guardar esos distintos elementos? Bueno, todas estas cuestiones son por demás importantes tenerlas previamente establecidas para saber, por ejemplo, el backup, cada cuántos días o cuántas horas se hace y dónde se guarda o cuántas copias se guarda. Puede ser que una copia se guarde para sacarla inmediatamente en el caso que sea necesario, pero que otra copia se guarde en una caja de seguridad, que otra copia se guarde en el domicilio del gerente, que otra copia se guarde en una nube, pero es la copia semanal. ¿Mm? También tendríamos que tener un plan de contingencia. ¿Cómo se hace un plan de contingencia? Es un plan ante una falla general de la organización, una contingencia, por ejemplo el COVID, podamos reaccionar. La contingencia puede ser interna o externa. En este caso una contingencia externa, el COVID. Y para eso habría que haber tenido, por ejemplo, un PRD, un plan de recuperación, o DRP en inglés, un plan de recuperación de desastre. El plan de recuperación de desastre sirve para ver cómo voy a reaccionar ante una cuestión como la que pasó. Tenemos un ejemplo bien concreto, el COVID-19. Este plan de recuperación de desastre, que en tecnología se llama DRP, es específico para informática,
hay mucha bibliografía sobre esto, y está compuesto de 3 elementos: el plan de resguardo, el de emergencia y el de recuperación. El plan de resguardo, respaldo, es anterior y es cómo preparamos para la contingencia. El plan de emergencia es qué pasa durante la contingencia y el de recuperación es posterior. ¿Cómo es este plan? Bueno, lo tengo que tener previamente desarrollado. ¿Para qué? Un acceso no autorizado, nos entraron, nos hicieron pelota todo el sistema, un desastre natural, vino una inundación, teníamos en el barrio Juan 23 nuestras oficinas en el sótano y se inundó, las personas claves que tenían todas las claves se fueron, decidieron no trabajar más, hicieron abandono del trabajo, nos están haciendo boicot, hubo fallas en el hardware, hubo fallas o llegó el COVID, llegó el COVID-19. Entonces, antes de eso, antes del desastre, yo tengo que tener un plan de resguardo, un plan de respaldo. Y ese plan tiene que estar para los sistemas e información del sistema, o sea, para el software y los datos, el hardware y los backup. O sea, tengo que tener política para las 3 cosas. O sea, política para las 3 cosas es procedimientos para esas 3 cosas. Ah, bueno, ¿cómo voy haciendo? Bueno, voy copiando los sistemas. Cuando me mandan actualizaciones dejo guardado los sistemas para poder actualizarlos en un momento de desgracia. Ah, bueno, sí. ¿Y dónde los voy guardando? Ah, los voy guardando en un lugar que no lleguen a sufrir la contingencia llegado el caso, no se inunden. Ah, los llevo a otra casa, sí, los llevo a otra casa. O tengo un contrato, o tengo un teléfono de emergencia para llamar a Tango o al proveedor que sea para que me los baje de emergencia. Perfecto. Hardware. Ah, tengo una empresa que me va a proveer de un servidor en el caso de que se me rompa. O puedo tener averiguación de dónde puedo alquilar en el caso de que necesite. Ah, fenómeno. Sé dónde obtener el hardware. Los backup. Bueno, los backup yo puedo sacarlos de tal o cual lado porque necesito obtenerlo. Puedo obtener el backup que hice en el día anterior a las 5 de la tarde. Ah, bueno, tengo backup. O sea, armar todas esas políticas previas al desastre. ¿Sí? ¿Qué pasa durante el desastre? ¿Qué hacer en el caso del plan de emergencia? Acá tuve el COVID, ¿cómo llegar a actuar ese día? Está prohibido a partir de mañana, me agarró a la noche en casa, tengo un acceso de emergencia que puedo entrar. Puedo entrar directamente al servidor, tengo acá la contraseña, tengo todo para poder acceder. Hay una capacitación, un entrenamiento para poder acceder desde lejos. ¿Qué pasa durante el desastre? ¿Cómo tengo que proceder durante el desastre? O se inundó. Bueno, cuando se inunda lo primero que tengo que hacer es sacar el servidor. No, voy a sacar todas las computadoras. No, dejá las computadoras que se hundan. Sacá el servidor. Lo único que necesitas hacer es sacar el servidor. Porque con eso salvamos todo lo demás. Lo demás lo paga el seguro. Pero sacá el servidor, que es ese que está ahí. O buscar cuál es lo que hay que hacer durante el desastre. Y después del desastre, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que evaluar los daños, hay que ver cómo actuamos y cómo deberíamos haber actuado, cómo recuperar el hardware, el software, cómo evaluar si estuvimos bien, si estuvimos mal, cómo empezar a levantarnos, cómo optimizar el plan de acción, cómo sobrevivir después de lo que fue. Todo eso es lo que es necesario que yo lo tenga dentro de un plan de contingencia. Y el plan de contingencia es responsabilidad del administrador del ente. Y adivinen quién es el responsable, el profesional en ciencias económicas. Está bien que el nivel superior de la organización es el que tiene que haber bajado línea. Si no está convencido el nivel superior de la organización, no hay caso, no puedo hacer nada. Pero siempre tener en cuenta que la previsión es el mejor compañero para evitar las pérdidas de información. Y se nos rompió algo. Bueno,
Hasta acá hemos llegado con tiempo justo, era lo que pretendía, y un poco me gustaría tener alguna devolución para saber si no se han dormido, despertarlos. Quedé con muy pocos, pero el otro día, la clase anterior, que fue dada el lunes pasado, se grabó bastante mal. Así que con esta, que está bien grabada, la podemos suplantar. Si no tienen ninguna pregunta, vamos a dejar por acá y nos vemos entonces con ustedes el próximo jueves.